Jóvenes, ¿qué tal? Buen día. Vamos a dar inicio a la sesión número 9 del curso de Ingeniería de Procesos. A ver, jóvenes, ¿me confirman si se escucha, si logra visualizar, si todo está ok para poder Buenos días, continuar? profesor. Se le escucha y sí se Sí, ve. profe. Todo ok. Listo, jóvenes. Vamos empezando entonces. Ok, jóvenes, entonces, en primer lugar, vamos hoy día a ver ya lo que corresponde al tema de IDF3. Ya habíamos estado trabajando IDF0. Ya, hoy día vamos a ver IDF3. A ver, antes de comenzar, ¿de acuerdo? Con lo que es el tema de la semana 8. A ver, denme un momento. A ver, ¿me confirman si habíamos visto este archivo, que es tema 6, semana 8? No lo habíamos trabajado, creo, ¿no? Creo que nos quedamos solamente en el IDF0. Lo terminamos, creo, el IDF0. Ya, listo, ok. Mira, quiero explicarte algo antes de empezar. Esta ficha, bueno, disculpa, esta guía que, claro, nos quedamos en A0 y A0. Vimos el diseño, creo, hasta el diseño creo que vimos también. Ya, listo. ¿Qué te iba? Ya, te estaba comentando este tema, sí, este tema que corresponde, bueno, obviamente a la semana número 8. Lo vamos a encontrar, o sea, lo vamos a desarrollar junto a la semana 9, ya, porque los dos hacen un solo tema. Porque como te comenté al inicio del tema IDF, te dije que el diagrama IDF0 se complementa con el diagrama IDF3, ¿ya? Entonces vamos a ver hoy día esa parte, ¿ya? O sea, hoy día vamos a ver lo que es IDF3, ¿sí? Que corresponde a lo que es el tema 8, y vamos a ver o sea, la fusión de IDF0 con IDF3 que corresponde al tema número 9. Si tú observas en el tema número 8, ¿no? Está esta diapositiva, bueno, esta guía que tú estás observando en este momento. Esta guía, claro, tiene información del tema IDF3, pero, sí, pero esta información es muy compacta, muy resumida. Entonces, si te explico aquí con estas, se podría decir, con este contenido, no me vas a entender. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, aparte de lo que tienes aquí, se necesita saber de IDF3. Entonces, aquí, en pocas palabras, o sea, falta contenido con respecto a este tema. Es por eso que yo he subido, ya no sé si te habrás dado cuenta, y yo he subido un archivo en lo que es tema 8. He subido un archivo que dice IDF3 archivo complementario. No sé, es un PDF, no sé si lo ubicas ahí en el tema 8. Vas a descargar ese archivo y con ese archivo vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué quiero explicarte? Ese archivo contiene lo que corresponde a todo el tema IDF3 y también contiene lo correspondiente al tema de fusión de IDF0 con IDF3. O sea, ese archivo prácticamente tiene fusionado los dos temas, tema 8 y tema 9. ¿Ya? Solamente quiero aclararte eso porque para que solamente consultes los archivos, porque el resto, bueno, los documentos en Word que han venido ahí, las guías también tienen los temas, pero el problema es que está muy resumido, ¿sí? Y no sé, si tú lo lees, claro, lo vas a entender a modo general, pero no, varias cosas te van a quedar así en el aire, no sé, no vas a entender algunas cosas. Entonces, por eso que yo subí ese archivo. Ya, entonces el archivo que está en el tema 8, que dice IDF3 archivo complementario, ese archivo abarca los dos temas, todo lo que es IDF3 y el tema 9, que vendría a ser en la fusión, ¿no? O en este caso la descomposición, como algunos le llaman, de IDF0 a IDF3. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Descarga ese archivo y vamos a trabajar a continuación con eso. Ahí está, sí, ahí alguno de sus compañeros sí, lo ha subido ahí en el chat, muy bien, gracias. Ahí también está en la plataforma, sí, está en la plataforma. Listo, entonces vamos trabajando con ese archivo. Sino que quería aclararte esto al inicio porque vayas a pensar que no quiero trabajar con los materiales de la plataforma, sino que sí, les falta contenido, ¿ya? Y
no se entienden prácticamente. O sea, se entiende, pero muy sencillo, ¿no? Y nosotros vamos a necesitar más cosas para poder hacer nuestro diseño, ¿no? Listo, ahora sí voy a proyectar el archivo IDF3 y empezamos. No te olvides que en ese archivo IDF3 también está la fusión de IDF0 con IDF3 al final. ¿Ya? Al final de ese archivo y lo vas a encontrar. Ok. Tema 8, tema 9 con este archivo. Listo, jóvenes, entonces empezamos. En primer lugar, tú ya sabes que IDF3 es una metodología para capturar la descripción de procesos, ¿no? O como algunos le llaman captura de descripción de procesos. O sea, aquí el IDF3 me va a permitir detallar lo que ya nosotros hemos visto en el IDF0. Ya nosotros hemos visto, bueno, como tú sabes, IDF0 tiene muchos niveles. Nosotros habíamos visto dos niveles, que es el A-0 y el A0. Entonces, hasta ese nivel, hasta el nivel A0, nosotros habíamos descompuesto, ¿sí? Todo lo que es la actividad general de la empresa en diferentes procesos. Prácticamente en todos los procesos que tú vas a desarrollar en este curso. Bueno, en tu proyecto. Entonces ahí están todos los procesos. ¿Ya? ¿Qué ventajas tiene el IDF3? Me va a permitir hacer una descripción haciendo uso de otros elementos, los cuales ya yo voy a poder, por ejemplo, dividir algunas actividades, agrupar actividades, ¿no? Indicar ciertas cosas que no se puede hacer con el IDF-C. Entonces, básicamente es eso. Acá tenemos un cuadro, ¿sí? Una comparación entre un diagrama y otro. El IDF3 es una metodología para representar el flujo de trabajo de un proceso, así como sus objetos participantes, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar ya objetos participantes, o sea, vamos a definir algunas actividades, algunas por ejemplo con puertas, ¿no? Como algunos también le llaman conexiones. Entonces vamos a trabajar eso. A partir de la descripción por cada, bueno, se supone que nosotros vamos a aprender esta, se puede decir, esta simbología, este formato, y ya nosotros ya vamos a poder desarrollar nuestros diagramas. IDF0 representa o está haciendo referencia a lo que hago, ¿no? O en la empresa o lo que hace la empresa, si quieres tomarlo así desde ese punto de vista. IDF0 está haciendo referencia a lo que hace la empresa. En cambio, el IDF3, aquí ya viene cómo lo hace la empresa, ¿no? O cómo lo hago, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro dice cómo es como que tú digas gestión de compras, ¿no? Gestión de compras es algo general. Eso es lo que yo hago, gestión de compras. O eso es lo que hace la empresa, gestión de compras. Pero cómo yo hago la gestión de las compras es otra cosa. ¿Ya? Una cosa que yo diga que mi empresa hace gestión de compras y otra que yo diga cómo se hace la gestión de las compras. Entonces a eso se refiere, ¿no? ¿Qué hago y cómo lo hago? Nosotros, por ejemplo, el IDF3 lo vamos a utilizar para detallar todo ese proceso, ¿no? Ese proceso, explicar ese proceso. IDF0 es una vista estratégica porque como es compacta, es resumida, ¿no? Me permite entender la conexión entre procesos y una vista general, ¿no? Entonces por eso le llaman vista estratégica, porque me permite entender así de manera global. IDF0, ¿no? IDF3, en cambio, me detalla las actividades terminales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener los procesos y ese proceso lo vamos a dividir en diferentes actividades, las cuales van a tener una secuencia y me van a detallar todas esas terminales. Entonces, obviamente mucho más detallado. El IDF0 me permite la comunicación a usuarios no técnicos. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que con este diagrama, ya con este diagrama, normalmente esta información que tú recolectas para hacer este diagrama lo haces, por ejemplo, con los dueños de la empresa, ¿ya? O sea, con los representantes o administradores de la empresa. A ellos se le dicen usuarios no técnicos. ¿Por qué? Por ejemplo, gerente, ¿no? Porque ellos no participan directamente en el proceso. Es por eso que son usuarios no técnicos. Entonces, como es un diagrama general, no necesitas mucho detalle. No solamente necesitas entender, por ejemplo, cómo está enlazado tal vez los procesos generales de la empresa. Nada más. Entonces, como no necesitas esa información a detalle, es suficiente con los dueños de la empresa porque obviamente ellos conocen cómo funciona la empresa de manera general. Entonces, ellos te pueden brindar información para este nivel, ¿no? Para lo que es el formato IDF0. En cambio, cuando tú ya quieres trabajar ya a más detalle, y obviamente vas a utilizar el IDF3, aquí ya hace referencia a la comunicación, o sea que en este caso los que van a hacer el diagrama tienen que comunicarse o lograr una comunicación, ¿no? Con el propietario del proceso, o sea, quiere decir con los propios trabajadores, o sea, los que participan directamente en el proceso. ¿Por qué? Porque necesitas tú más detalle, pues, ¿no? Para el diagrama.
Obviamente tienes que ponerte en contacto con ellos, ¿no? Ya sea a través de una entrevista, no sé, tal vez una encuesta. Entonces, porque ellos te van a dar información precisa de las actividades que ellos realizan, ¿no? Porque ellos son propietarios del proceso. Listo, entonces pasamos, creo que hasta ahí, creo que está claro, no hay ningún problema de un diagrama con otro. Si no, cualquier cosa, ¿sí? Me indican ahí en el chat. Vamos ahora viendo lo que es IDF3, ¿no? Define cómo la empresa hace lo que hace, ¿no? No lo que te había comentado, ¿no? Los pasos, las actividades que tiene que realizar. Entonces, como tú ves aquí, mira, ve. En algunas ocasiones, por ejemplo, nosotros en el IDF0 teníamos a las entradas, salidas, ¿no? Recursos, o en este caso, bueno, controles también, que me permitía, ¿no? Definir cada uno de mis procesos. Y era de manera secuencial, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros también vamos a tener ese flujo de esa manera secuencial, pero adicionalmente, tú ves aquí, no sé si tú ves este cuadrito que está por aquí, un cuadro pequeño. Este cuadrito ya no es un proceso, ¿no? Ya no es ya no es una actividad, sino es una compuerta en este caso, de división o de divergencia, como algunos le llaman también, ¿no? Entonces, aquí esta compuerta me va a permitir, por ejemplo, definir toma de decisiones, consultas, preguntas, para que se genere una actividad o se genere otra. Y este formato no lo tiene el IDF0, ¿no? Entonces, pero sí lo tiene el IDF3. ¿Ya? ¿No? Ese solamente es un esquema general, ¿no? Obviamente nosotros vamos a ver diferentes ejemplos. Para nosotros poder trabajar con IDF3, nosotros vamos a tener lo que son los componentes, obviamente de su mismo formato. El primer componente que vamos a ver es el componente de unidad de trabajo, ¿no? Que normalmente algunos lo conocen como la actividad. La unidad de trabajo, jóvenes, bueno, en este caso se va a representar por los cuadros, ¿no? Lo vamos a definir ahí, ¿no? Similar a lo que trabajamos en IDF0. Sí, unos cuadritos en este caso me van a representar las unidades de trabajo que son las actividades. Luego vamos a tener lo que son las ligas o enlaces o los links. Estas ligas que normalmente se le llaman son las flechas que me van a permitir conectar una actividad o una unidad de trabajo con otra, ¿ya? Entonces, esas son las ligas. Las conexiones, ¿no? Las conexiones en este caso vienen a ser las compuertas. Lo que tú, por ejemplo, tal vez has trabajado en programación que le llaman las compuertas lógicas, ¿no? Por ejemplo, el AND, el OR, ¿no? Entonces, ese tipo de conexiones, ¿no? Disculpa, ese tipo de compuertas es lo que acá se le llama conexiones. No tiene su simbología, obviamente, aquí en este tipo de diagrama, ¿no? Esas son las conexiones. Y las referencias ya son elementos complementarios al diagrama para especificar algún detalle que tal vez que no es suficiente con el diagrama, sino se quiere agregar un detalle más, ¿no? Complementario. Entonces, para eso son las referencias. A mí, de todos, los que me interesan son esta primera parte. Bueno, los tres primeros, más que las referencias. ¿Ya? Entonces, esto sí debes aprender. Las referencias son, como te digo, complementarias. Pasamos entonces a lo que es la unidad de trabajo. Ya, vamos a ir viendo cada uno de los elementos y vamos a ir avanzando. Como tú ya sabes, la unidad de trabajo, lo que te dije, representa una actividad. Siempre tiene un identificador único, como tú puedes ver aquí en el cuadrito, ¿no? Mira, ahí está en el cuadrito, ahí tiene su identificador. Parecido al IDF0, ¿cierto? Como si tú se recordarás, sino que el IDF0 solamente tenía un número a un costado, pero acá ya se le incluye un texto. No, profesor, el texto es obligatorio. Bueno, si tú deseas, le agregas, dependiendo si tú ya sabes en qué diagrama te encuentras, suficiente sería con el número, ¿no? Pero le puedes también agregar ahí, indicándole, al menos, por ejemplo, indicándole de qué diagrama viene, ¿no? Por ejemplo, si tú observas aquí, el primer uno de este cuadro indica el ID de la actividad padre, que en este caso vendría a ser el número del IDF 0. Si tú te recordarás, en el IDF 0 se dividen en varios procesos y a cada uno se le denomina un nivel, ¿no? Que por ejemplo el primer proceso A1, segundo proceso A2 y así, ¿no? Dentro del nivel A0. Entonces, si tú, por ejemplo, detallas el primer proceso, ahí vas a colocar 1 al inicio, que vendría a ser el ID de la actividad padre. El 1 que hace referencia al A1, al proceso A1. Si tú colocas, bueno, seguido de un punto y colocas el otro número, esto sí hace referencia a la actividad dentro de ese diagrama. Por ejemplo, si tienes tú ahí unos 5 elementos, o 5 en este caso, 5 unidades de trabajo,
tendrías que, cada uno de ellos tendría que ser 1.1, 1.2 hasta el último que sería 1.5. Ya, entonces solamente para guardar orden. Y la referencia que está en otro segmento del cuadro, bueno, el tercer segmento del cuadro, que indica de dónde viene esta, se puede decir, esta actividad, ¿no? ¿Cuál es su origen? Por ejemplo, aquí están indicando que viene del IDF0, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tú le agregas de texto. En texto hay que viene del IDF0. Y obviamente en el cuadro más grande o en la primera parte del cuadro, del rectángulo, ¿no? Vamos a encontrar aquí lo que es el nombre obviamente de la actividad, que aquí es por ejemplo pintar parte, ¿no? Que podría ser por ejemplo la actividad que realiza tal vez una fábrica tal vez, ¿no? Pintar una parte tal vez de una parte, puede ser de una motocicleta, ¿no? Entonces ahí tenemos. Y ahí tenemos todo ese cuadro o esa caja representa lo que es la unidad de trabajo. ¿Hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo claro? Listo. Avanzamos entonces. Vamos ahora viendo, sí, vamos a ver ahora lo que corresponde a las ligas, ¿no? Ligas o también ya flechas, ¿no? Normalmente son las flechas, pues, ¿no? Sino que se le llaman ligas en este formato. Representan relaciones, obviamente la flecha me va a permitir relacionar una unidad de trabajo con otra. Relaciones restrictivas, ¿no? Entre actividades. ¿Por qué le llaman restrictivas? Porque son las que van a condicionar el flujo en este caso del esquema, ¿no? O van a condicionar la secuencia del esquema. Todas las ligas en IDF3 son unidireccionales, quiere decir que solamente van en una dirección. Pueden iniciar y terminar en cualquier parte de la actividad. Y esto es importante, ¿no? Porque como tú ves, tú puedes empezar siempre va a empezarse en una actividad, siempre en una actividad. Y de esa actividad se van ramificando todas las demás secuencias, el resto de actividades, ¿no? Y unidas obviamente por las ligas, ¿ya? Por las flechas también. Los diagramas IDF3 generalmente son organizados de izquierda a derecha. No te vayas a olvidar, al igual que el IDF0, que empezaban de dónde? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces en el IDF3 también pasa lo mismo, de izquierda a derecha. No te vayas a olvidar de eso. Vamos viendo los tipos de ligas que existen. No, profesor, como tú ves ahí existen tres formatos. El más común, que es el de precedencia temporal, ¿no? Que es en la flecha normal, la que comúnmente tú conoces, ¿no? Y que me dice, el proceso origen debe concluir antes de que el proceso destino pueda comenzar. ¿Qué quiere decir? Que esta flecha me indica que la actividad que está uniendo, o sea, la actividad previa o antecesora de donde sale la flecha o donde parte la flecha, esa actividad tiene que terminar. ¿Para qué? Para que la siguiente actividad donde se une la flecha, ¿sí? Pueda continuar. Si no pasa eso, simplemente ahí se detiene hasta que no se culmine. ¿Ya? Entonces ten cuidado ahí. No te vayas a olvidar. Y es la más común, ¿no? Lo que vamos a encontrar casi en todos los diagramas. Sí, es muy utilizado. Luego vamos a tener lo que es la liga de flujo de objeto. Como tú ves, ya aquí tenemos una doble flecha. Y se enfatiza la participación de un objeto entre dos procesos. La semántica es igual a la de precedencia temporal, o sea, trabaja igual, ¿no? O sea, la función es la misma. Pero aquí la diferencia es que hay la participación de un objeto. ¿Qué quiere decir, profesor, esto? Y cuando hablamos, por ejemplo, de objeto, quiere decir, por ejemplo, vamos a suponer que, más que todo se da esto en la parte tal vez industrial, lo vamos a encontrar mucho, tal vez, o en la parte mecánica, donde o en el ensamblado, por ejemplo, de máquinas, ¿no? A veces se necesita un objeto, ¿no? Que resaltarlo dentro de la actividad y también dentro de las conexiones, o sea, de las ligas. Entonces, en esas situaciones, sí, ya vamos a ver algunos ejemplos, ya, pero mira, solamente cuando tú quieras resaltar un objeto, o sea, no solamente la actividad, sino quieres resaltar un objeto de un punto a otro punto, entonces ahí utilizas este formato que es flujo de objeto, ¿no? Que sería la doble flecha, ¿no? Y luego tenemos lo que es la liga relacional, que existe de una relación entre dos procesos ligados, ¿no? Dos procesos ligados
La semántica dice no está definida, solo que el proceso origen comenzará antes que el proceso destino termine. En pocas palabras, esta flecha que se parece mucho a la primera, pero que tiene su línea, en este caso es discontinua, ¿no? ¿Qué me indica? Que a diferencia de la anterior que me obliga, de la primera, del primer formato, me obliga que el proceso o la actividad antecesora termine para que comience la actividad predecesora. ¿De acuerdo? Entonces, eso es obligatorio. En la liga relacional también va a haber una secuencia, va a tener una predecesora y una sucesora. En la predecesora no es necesario que termine al 100%, ya no es necesario, pero basta que cumpla, por ejemplo, al menos de un 50% a más para que tal vez pueda continuar, ¿sí? Pueda continuar, en este caso, la actividad sucesora. Entonces, por eso es que ahí están las líneas, ¿no? Que me indica que no necesariamente tiene que terminar la actividad antecesora para que inicie la otra. Ya, entonces, no te olvides de eso. Va a haber situaciones donde tienes que tú indicar ahí, por ejemplo, normalmente aquí se trabaja en porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, debe terminar o avanzarse y para poder continuar? Normalmente eso se trabaja, por ejemplo, en lo que son proyectos, ¿no? En lo que son empresas donde se trabajan proyectos, ahí vamos a encontrar este formato. Vamos con los ejemplos. Empezamos por la liga de tipo precedencia temporal, ¿ya? Como esto es en la primera. La actividad origen se debe completar para que la actividad destino se pueda iniciar. Esto tú ya lo sabes. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo clásico. Dice, aprobar recomendaciones, implantar recomendaciones. Como tú sabes, implantar es ya poner en marcha, ¿no? Ya poner en ejecución algo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que dentro de un proyecto, ¿no? Tal vez los directivos de ese proyecto tienen que aprobar las recomendaciones, o sea, revisarlas y aprobarlas para que después se puedan implantar ya dentro del proyecto, o sea, se pueden ejecutar en el proyecto. Entonces, mira, aquí tenemos lo que es una precedencia, mira, que se necesita que se cumpla una para que continúe la otra. ¿Qué pasa si no se aprueban? Obviamente no se puede implantar algo que no está aprobado. Entonces, ahí es obligatorio. Y ahí tenemos lo que es precedencia temporal. Y como tú ves, profesor, aquí, ¿cuál es la precedencia temporal? Es la aprobación. Aquí, en este caso, la liga me está representando la acción que se está dando, ¿no? Que para que se pueda implantar tiene que haber una aprobación de la actividad anterior. Ya, en este caso, ¿qué aprobación? De las recomendaciones. Como tú ves, ahí tienen sus números, mira, 1.1, 1.2 para saber que no, conforme vas agregando más actividades, lo vas agregando más 1.3 y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, acá no le han colocado lo que es una referencia, pero es porque es un ejemplo. Pero si tú deseas en tu trabajo, lo puedes agregar que él refiere en este caso del diagrama IDF 0. No te olvides aquí, algo importante aquí que me dice que la liga debe estar etiquetada, ¿no? Que debe tener aquí la acción, ¿sí? Debe tener la acción. Luego vamos a ver lo que es el otro formato, que sería la liga de tipo flujo de objeto. Algún objeto producido por la actividad origen, ¿no? Mira, algún objeto producido. Por ejemplo, objetos producidos podría ser tal vez un dispositivo, ¿no? Podría ser tal vez, si hablamos de una fábrica, también, ¿no? Tenemos ahí elementos que se pueden crear, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, a ver, en un sistema bueno, en una empresa que se dedica al mantenimiento también de equipos, tal vez de herramientas, ¿no? Cuando dice producido, no necesariamente tiene que la empresa crearlo. Como te digo, puede ser un objeto que puede ser ensamblado, que se necesita para que continúe la siguiente actividad. Entonces, a eso se refiere. Algún objeto producido por la actividad de origen es requerido como entrada para la actividad destino. La actividad, mira, lo requiere para la actividad destino. La actividad fuente tiene que terminar para que la actividad destino pueda comenzar. Esto es algo muy importante. No te vayas a olvidar que cuando la flecha no tiene las líneas punteadas, o sea, tiene una línea normal, quiere decir que es obligatorio que la anterior termine para que la siguiente comience. En este caso, ¿qué es lo que me está indicando? Por ejemplo, ensamblar parte. Ensamblar parte vendría a ser la actividad ¿no? Inicial, ¿no? O la actividad origen. Y la actividad destino sería pintar parte.
Y en pocas palabras, ¿qué te está diciendo? Que para poder pintar la parte, o sea, no se está indicando exactamente qué es, pero ya, bueno, es un ejemplo. Se tiene que ensamblar esa parte, ¿ya? Se tiene que ensamblar. Entonces, tal vez la empresa no lo fabrique, pero tal vez tenga o sea, le llegue, por ejemplo, los productos para que lo ensamblen y después sean pintados por ellos. Entonces, ahí tienen, ¿no? Ensamblar parte. Y como tú ves aquí, ¿cuál es la etiqueta de esta liga? Es parte ensamblada, que vendría a ser el objeto que está resaltando acá. Que en este caso, esta actividad requiere que este objeto, ¿no? O o como tú quieras indicarle, ¿no? O este elemento tiene que completarse en relación a la actividad anterior, ¿no? Para que pueda continuar. Ahí tenemos entonces lo que es flujo de objeto. Vamos ahora con lo que es la liga relacional. Es el caso alterno de precedencia temporal, ¿no? Se parece, como te digo, al primero, con la diferencia que acá no necesariamente tiene que cumplirse todo, sino al menos un porcentaje. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la actividad aprobar diseño y tenemos lo que es la actividad implementar diseño. No te olvides que la palabra implementar hace referencia al desarrollo del diseño. Vamos a suponer que es un arquitecto donde él ha hecho tal vez un diseño, ¿no? En lo que es, no sé, un plano virtual. Y este tiene que ser aprobado ¿para qué? Para que se pueda desarrollar el diseño, o sea, tal vez para que se les distribuya una copia a los tal vez jefes de obra para que comiencen a diseñar. Es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, para implementar el diseño, tiene que aprobarse el diseño. Pero, bueno, la acción obviamente sería aprobar. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Que estoy utilizando la liga de tipo relacional, en la cual no me obliga a que se cumpla totalmente la actividad predecesora, ¿no? Es por eso que dice, por ejemplo, tuviese una descripción aquí en la parte inferior que dice, iniciar la implementación cuando se tenga un 70% del diseño aprobado. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que la actividad sucesora, ¿no? Requiere al menos un 70% que se haya tal vez aprobado en relación a la actividad anterior, ¿no? Entonces, mira, o sea, profesor, y ese 30%, claro, al final se va a llegar a un 100%, ¿no? Toda actividad al final tiene que concluir, pero el detalle aquí que es que no necesita que la actividad predecesora termine completamente o esté al 100% para continuar, sino que al menos un 70% que se haya avanzado ya se puede continuar. Y ahora ese transcurso, profesor, ese segmento del 30% que quedó en el transcurso del proyecto se va completando y ¿no? Va continuando lo que es las siguientes actividades, ¿no? Entonces, de esa manera funciona. Importante, dice, ¿no? Documentar claramente el significado que se da a la liga relacional. Entonces, como aquí, mira, aquí lo están detallando, ¿ya? Lo están detallando. Lo podemos agregar como una nota, ¿no? En parte del diagrama. Listo, jóvenes. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta que tengas? Todo bien. Listo, jóvenes. Avanzamos entonces. Vamos viendo ahora lo que son las conexiones. El otro tipo de Sí, el otro elemento, ya vimos dos, la unidad de trabajo, hemos visto lo que son las ligas y ahora nos toca ver las conexiones. Este tercer elemento, ¿sí? Es también muy importante porque nos va a permitir, ¿sí? Nos va a permitir saber, ¿no? En este caso, dividir o agrupar actividades. Entonces, es por ese motivo que existen este tipo de elementos en este diagrama. Las conexiones sirven para representar, ¿ya? En primer lugar, los puntos en los que un proceso se ramifica, lo que te digo, ¿no? Se puede dividir, ¿no? En múltiples subprocesos. En nuestro caso no son subprocesos, sino en nuestro caso son actividades, ¿no? De esa manera lo estamos trabajando.
Los puntos, también las conexiones me permiten saber los puntos en los cuales múltiples procesos convergen, o sea, se unen en un solo proceso. O sea, así como se dividen, también estas conexiones me van a permitir unir o converger algunas actividades tal vez que vengan de otros formatos, ¿no? ¿Qué más tenemos con respecto a las conexiones? La temporalidad en el flujo de actividades de un proceso. Cuando a mí me habla de este punto, quiere decir que conforme nosotros vamos entendiendo, vamos diseñando nuestro proceso, nosotros vamos a entender que esa actividad no es, que te digo, infinita, ¿no? Va a tener su temporalidad. ¿Por qué? Porque como ya voy a dividir se puede decir, mis actividades en otras, y de esas, por ejemplo, tal vez tengo que elegir algunas, entonces ya no todas las actividades ¿qué te digo?, a predominar, ¿no? Algunas van a aparecer de acuerdo a la situación y otras tal vez, dependiendo de la situación, no aparezcan. Entonces, por eso estamos hablando de la temporalidad en el flujo de actividades de un proceso. Es como cuando tú tienes, por ejemplo, en tu código tienes tu if-else, ¿no? Y comienzas a agregar varias filas, ¿no? O tienes tu switch, ¿no? No sé si habrás visto en la parte de programación. Y solamente una de ellas, una de las opciones, nomás eligen. O pueden darse tal vez dos, ¿no? Dependiendo de la programación. Entonces, mira, algo similar ocurre acá. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo que todavía te tengo que explicar algunas cosas, ¿ya? Para que me entiendas completamente este ejemplo, pero te voy a explicar así de manera general para que lo vayas entendiendo ya de una vez. Como tú puedes observar, ahí tengo mis actividades. Mira, cada una están enumeradas, 1.1. Tengo 4 actividades, tendría hasta la 1.4. Luego tengo mis conexiones, ¿no? Mis ligas unidas, pero ya no están unidas a otras actividades, sino, mira, ve, como tú puedes observar, la primera actividad que es revisar producto, ¿no? Revisar producto, se une a una acción que es producto aprobado. Si el producto está aprobado, debería el profesor pasar a otra actividad, sí, pero acá en este caso no está pasando a otra actividad, sino está pasando a una conexión. Esta conexión, normalmente las conexiones son unas cajitas más pequeñas que van a tener en este caso una barra, ya sea una barra al lado izquierdo o dos barras, uno al izquierdo y otro al derecho, dependiendo del tipo de conexión. Y van a tener una letra representativa de su función. Por ejemplo, en este caso tiene una X. Esa X me representa lo que es el SOR, ¿no? Que es una evaluación lógica. No sé si tú recordarás, profesor, que existen muchas evaluaciones lógicas, ¿no? Entre las más comunes tenemos, por ejemplo, la evaluación AND, que es el I, que tú lo conoces como el I. Tenemos la evaluación OR, que es el O normal. Y lo que es la evaluación SOR, que es la variación del O. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, bueno, el OR en sí viene a ser lo que es una evaluación o múltiple, ¿no? Con lo cual tú puedes elegir más de una opción. En cambio, el SOR es algo exclusivo, ¿no? O sea, solamente una de las opciones. A ver, te explico para que me entiendas. Ya, ¿sí recordaste ahí lo de tus compuertas lógicas? AND, OR y, bueno, el SOR, que vendría a ser una variación del OR, que te voy a explicar. ¿Sí? ¿Recuerdas al menos las dos primeras en tu programación? Lo que tú representabas, por ejemplo, el LAN con lo que es la I comercial, creo, en algunas ocasiones. Y el OR Sí. lo representabas con barritas, ¿no? Como tuberías. ¿Sí? ¿Recuerdan o no? Al menos la parte de la lógica necesito que se acuerden. Ya. Sí se acuerdan entonces. Listo, no hay problema entonces, jóvenes. Avanzamos. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el LAN, vamos a hacer un repaso rapidito nada más. El LAN o el I, como tú lo conoces, por ejemplo, acá nosotros vamos a utilizar lo que es el LAN. Entonces, ¿qué me dice el LAN? Me dice si te tiene que evaluar, ¿no? De todas las pruebas lógicas que tiene o de todas las opciones que tiene, ¿no? Para que sea verdadero o para que el resultado sea verdadero, ¿qué tiene que pasar? Todas tienen que cumplirse en el LAN, ¿no? Entonces, basta que una no se cumpla, se hace falso, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice la lógica. Si nosotros nos vamos al OR,
¿no? O al O como tú también lo conoces. ¿Qué es lo que pasa? También puedes tener, obviamente tienes que tener más de dos opciones a más, ¿no? También el OR también tiene varias opciones. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Que a diferencia del AND, que no necesita, que necesita que todas sean verdaderas para que pase, ¿no? En el OR no pasa eso. Basta, ¿qué te pide? Que al menos una de todas sea verdadero para que el resultado sea verdadero. ¿Listo? Al menos una. Pero pueden ser una, dos también. Por ejemplo, si tengo 5 opciones en un OR, si la segunda, por ejemplo, es verdadera, todo es verdadero. Si la primera, la segunda y la tercera son verdaderas, de las pruebas lógicas, el resultado es verdadero. Profesor, si todas son verdaderas, también son verdaderas, ¿no? Entonces, pero como mínimo te pide uno al menos que se cumpla, ¿no? El OR. Ahora, obviamente, si todas son falsas, ya todo se va a hacer falso, pues, ¿no? En el OR, ¿no? Pero sí basta como mínimo una que sea verdadera al menos. Profesor, ¿en qué se diferencia lo que es en este caso, el SOR? Como te dije, es una variante del OR. Vas a tener también muchas opciones, al igual que el OR, ¿no? Vas a poder tener dos, tres, cuatro, muchas opciones, pero, pero esta compuerta es exclusiva. ¿Qué quiere decir? A diferencia del OR que tú puedes elegir una, dos, tres, cuatro o todas las opciones, ¿no? Y te sigue saliendo verdadero. Acá no. En el SOR te dice, ¿sabes qué? Mira, tú tienes muchas opciones ya. Puedes elegir cualquiera, pero solamente una. Solamente una. No puedes tú elegir más de una. Solamente elige una. Si quieres elegir más de una, ya entonces utiliza el OR. ¿Ya? Entonces así de sencillo, jóvenes. ¿Quieres elegir más de una opción? Utiliza el OR. ¿Quieres elegir solamente una de manera exclusiva? Utiliza el SOR. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, jóvenes? ¿Sí? ¿Con el SOR? A ver, ¿me confirman? Ya, listo, todo claro. Partiendo de lo que te acabo de explicar, por ejemplo, aquí, profesor, aquí están utilizando la compuerta SOR. Ah, ya. La compuerta SOR me indica, yo recuerdo que solamente puedo tener más de dos opciones a más, pero de todas las opciones solamente debo elegir una. Eso es lo que me dice la compuerta SOR. Si tengo dos, elijo una. Si tengo tres, elijo una. Si tengo 100, elijo una. De todas, ¿no? Entonces, ¿qué me dice acá? La primera actividad me dice revisar producto. Si ese producto ya fue revisado y es aprobado, entonces se va aquí, en este caso está conectando lo que es bueno, valga la redundancia, está conectando una conexión de tipo SOR, ¿ya? Y esta se está dividiendo en dos, mírame, en dos opciones. Si el producto ha sido aprobado, se supone que ahora sí se va a hacer lo que es el pago, ¿no? De ese dicho o determinado producto. ¿Cuál es la actividad siguiente? Pagar con cheque. En este caso el cliente podría pagar con cheque o tal vez podría pagar con o en efectivo. ¿Ya? Entonces tiene dos opciones. ¿Ya? O es una o es la otra. Si tú utilizas la compuerta SOR, obviamente no tiene que obligatoriamente ser una o ser otra. No puede ser las dos. Ahora, pero eso qué pasa si yo hubiese utilizado la compuerta OR. Ah, ya, si lo hubiese utilizado esa compuerta, ahí sí, por ejemplo, tal vez parte de ese pago lo pagas con cheque y parte lo puedes pagar con efectivo. Ya, pero para que funcione eso, ¿qué has tenido que haber colocado? Una compuerta OR, ¿no? Una compuerta OR. Pero aquí en este caso no sucede eso. Entonces aquí estás excluyendo uno de los dos tipos de pagos, ¿no? Una vez que se ha elegido ese tipo de pago, tienes que obviamente continuar el proceso, no se va a quedar ahí. Y para continuar, necesitas ¿qué cosa? Unir aquellas actividades que están relacionadas con el pago y a través de una compuerta continuar el proceso. ¿De acuerdo? O a través de una conexión continuar el proceso. Tanto pagar con cheque como pagar en efectivo son actividades, se puede decir, equivalentes, ¿no? Las cuales están sido divididas por un SOR, obviamente vas a unirlas con un SOR. En pocas palabras, ¿qué le estás diciendo?
con el SOR, que, que todas aquellas actividades que se unen a esta conexión, ¿no? Todas aquellas actividades que se unen a esta conexión, al menos una de ellas tiene que cumplirse. Eso es lo que le estás diciendo acá. Al menos una de las anteriores o de las actividades anteriores tiene que cumplirse para que pueda continuar a la siguiente actividad, que sería en este caso procesar factura. ¿Cuál sería la acción? En este caso ya se cumplió lo que es producto pagado. O sea, hasta este punto ya se encuentra el producto pagado. Y continuaría lo que es procesar factura. Bueno, en caso de que sea una empresa, obviamente. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna consulta con respecto al ejemplo? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna duda? Listo, jóvenes. Todo ok. Listo. Avanzamos entonces. Vamos ahora viendo, sí, ya terminamos aquí. Bueno, este sería el primer ejemplo. Ahora sí vamos viendo lo que son los tipos de ramificaciones o conexiones. Tenemos de manera general, tenemos dos. El primer tipo que vendría a ser de divergencia, ¿no? Y el segundo tipo que es de convergencia. ¿Ya? El de divergencia, su mismo, bueno, ya los que ya conocen el significado, obviamente me permite, bueno, el mismo texto dice, ¿no? Divergencia, dividir, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué me dice? Distribuye el flujo del proceso. La terminación de una actividad causa la activación de múltiples actividades. Lo que sucedió acá, ¿no? Termina una actividad y se divide en más actividades, dependiendo de la actividad predecesora, obviamente. Y luego vamos a tener lo que es de convergencia, ¿no? El fan-in, bueno, el primero era divergencia fan-out, o sea, para la salida, y convergencia es para las entradas, ¿no? Varias, en este caso la terminación de múltiples actividades se consolida, ¿no? En el inicio de una nueva actividad. Listo, entonces ahí tenemos divergencia y convergencia, tipo de ramificaciones. Ahora sí vamos viendo lo que es la divergencia y la convergencia. Mira, hay alguna, aquí están los que son los formatos, mira, los formatos que vamos a trabajar. Si tú puedes observar aquí, ya, tanto en lo que es divergencia y en convergencia, son los mismos, las mismas elementos, los mismos iconos, ¿no? Que están utilizando. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia que en una obviamente se divide y en la otra une, ¿no? De ahí funcionan similar, ¿no? Pone similar. Lo único que tenemos que tener en cuenta la lógica que tiene cada uno de estos elementos, nada más. Profesor, vamos trabajando. Mira, comenzamos con el SOR que ya te había explicado. Mira, por ejemplo, acá el SOR. El SOR siempre va a estar representado así, por un cuadrito y una barra a un costado. Ahí tenemos el SOR. ¿Qué es lo que significa el SOR? Solo una de las actividades que suceden, ¿no? Que suceden a la conexión ocurrirá. Cuando te dicen las actividades que suceden, quiere decir las actividades que salen o se ramifican desde este punto. A eso se refiere. Con las actividades que suceden de la conexión solamente ocurrirá una nada más. Una. Creo que eso quedó claro. Y luego ahora sí vamos a ver lo que es los tipos de conexión AND y OR. Dentro de AND vamos a tener dos tipos también. El primero que es el asíncrono y el otro que es el síncrono. En el OR también vamos a tener prácticamente lo mismo. Lo que varía entre uno y otro en sí lo es la lógica, ¿no? La lógica es lo único que varía. Si nos vamos, ¿no? A lo que es el AND, profesor, aquí noto algo, profesor. Si es asíncrono, yo voy a notar que aquí el cuadrito solamente tiene una barra a un costado. Si es síncrono, va a tener una barra a cada lado, derecho e izquierdo, ¿ya? En el OR también pasa lo mismo. Asíncrono, solamente una barra, y síncrono, dos barras. El AND se representa por una I comercial y el OR se representa por una O nada más. ¿Listo? Entonces ahí. Pues, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Si tú te das cuenta aquí, si tú te das cuenta, el AND asíncrono, ¿qué significa asíncrono? A ver.
A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué significa asíncrono? Profesor, sin sincronización, vamos a decir. Ya, a ver. Deme un ejemplo mejor, a ver. ¿Cuándo algo podría ser asíncrono? ¿O cuándo algo podría ser síncrono? Cualquiera de los ejemplos, a ver. Ya, asíncrono dice no relacionado, ya. A ver, un ejemplo para que se vaya entendiendo mejor. No sé si tú habrás escuchado, ¿no? Ya, ¿no? A veces tú, cuando trabajas con alguien, ¿no? Entonces a veces dices, no, estamos sincronizados, dicen, ¿no? Porque, o sea, trabajan en un ritmo donde, o sea, se entienden, ¿no? Se entienden, se complementan y todo el trabajo sale bien. Entonces estamos sincronizados, dicen, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? ¿No? Es un ejemplo de sincronización. A ver, un ejemplo de cuando algo podría ser asíncrono y cuando algo podría ser síncrono. No necesariamente relacionado al tema, sino así de manera general. A ver, vamos a con el primer ejemplo. Dice, cuando una tarea se realiza a la vez que otras tareas, ya, ahí estaríamos hablando de algo síncrono. Ya, ahí me he enviado a ver una captura por ahí. Todo ya síncrono, algo que se da al mismo tiempo asíncrono a cuando algo se da en tiempos diferentes, ¿no? Ya. Listo, por ejemplo, mira, a ver, ya, a ver, un ejemplo más para ya, aprovechando ahí que su compañero ha hablado de estudiantes por ahí, en el ejemplo, también tengo un ejemplo de relación a estudiantes, ¿no? A ver, ¿algún ejemplo más? ¿Alguien más que quiera participar? A ver, listo, a ver, parece que ya no, bueno, no se acuerda. Mira, a ver, un ejemplo clásico, un ejemplo simple, para que me entienda la parte de sincronía o asincronía. Es, por ejemplo, no sé si, por ejemplo, alguno habrá escuchado, pero se me va a escribir en un curso virtual, dicen, ¿no? ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de cursos virtuales. Uno que es presencial, ¿no? O sea, o se puede decir, presencial no necesariamente tiene que estar tú en, bueno, actualmente no necesariamente tiene que estar tú ¿qué te digo? En la institución, ¿no? Para llevar ese curso, sino que a veces ahora la presencia es de manera online, donde tú interactúas, por ejemplo, directamente con ¿no? Con el docente, tú puedes hacer consultas, puedes hacer preguntas, escucha la clase en directo, ¿no? Es como, ya, para que tú me entiendas más claro, es cuando alguien está haciendo en una transmisión en vivo. Tanto la persona que está transmitiendo con la persona que está observando, ¿no? En este caso la transmisión permite que ellos se sincronicen, hasta pueden ellos conversar, ¿no? A través de obviamente a través de una plataforma. Ahí están sincronizados. Están en el mismo, es cuando, por ejemplo, una llamada telefónica, ¿no? Están sincronizados para que en este caso la información, los datos, ¿no? De la voz viaje. Ahí estamos hablando de sincronía. Todos están sincronizados. ¿No? Como te estaba indicando tu ejemplo, cuando alguien está transmitiendo en vivo y las personas que están observando están sincronizados ahí en ese momento, a través obviamente de un servidor. Pues ahí, ¿cuándo sería una transmisión, por ejemplo, asíncrona? Cuando, por ejemplo, ya transmitieron en vivo, queda grabado el video y ingresa otra persona en un determinado momento hacia fuera de la transmisión y comienza a ver ese video. Ahí estaríamos hablando de algo asíncrono.
sea, está viendo la transmisión, se está enterando, se está informando, pero no está sincronizado con la persona que emitió esa transmisión. O en este caso, con el dispositivo que emitió esa transmisión. Entonces, no están sincronizados, solamente se está dando en tiempos diferentes. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos síncrono cuando se da al mismo tiempo y asíncrono cuando se da en tiempos, ¿sí? En tiempos diferentes. Varios alumnos tal vez hacen eso, ¿no? A veces no tienen, están trabajando, a veces no pueden ver. Como la clase está grabada, tú lo puedes observar la clase después, ¿no? Sin ningún problema. Los que están de manera presencial, tal vez ellos tienen la opción, tal vez de hacer algunas consultas. Pero los que están y los que ven la clase después, tal vez ellos ya no, así tienen a veces dudas. Entonces, mira, ahí está. Síncrono, asíncrono. Ventajas, desventajas. Vamos a estar colocando así ejemplos generales, ¿no? A ver, ¿se entendió la idea de asíncrono y no asíncrono? Listo, joven. Bacán, entonces, todo está muy bien. Algo así pasa aquí, ¿no? Algo similar. ¿Qué es lo que te dice acá? Por ejemplo, en el LAN asíncrono, te dice todas las actividades que suceden a la conexión iniciarán, dice. Ya. Como es AND, el LAN que me indica que todo debe darse, ¿no? O sea, que todo debe ejecutarse, así sea una o dos. Como en este caso, esta es una conexión de divergencia, o sea, de aquí parten varias actividades, o sea, salen de aquí varias actividades, obviamente más de dos a más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? ¿No? El detalle aquí que todas las actividades suceden a la conexión, en este caso, que suceden a la conexión, iniciarán. Cuando dice iniciarán, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente tienen que iniciar al mismo tiempo. O sea, todas deben cumplirse, sí. Todas deben terminar, sí. Pero no todas deben iniciar al mismo tiempo. Ya, ese es el detalle con el LAN asíncrono. Que el LAN te obliga a que todas en algún momento para que pases al siguiente proceso, todas tienen que cumplirse en algún momento, todas, pero no al mismo tiempo. En cambio, el LAN síncrono, que me dice, todas las actividades que suceden a la conexión iniciarán al mismo tiempo. Todas, o sea, empieza una, empiezan todas. Ya, a diferencia del anterior que no es obligatorio. Ya. Dice, entonces, ¿por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, hay situaciones donde sí se necesita que todas se inicien al mismo tiempo, por tal vez el mismo tipo de proceso, pero ahí sí, la mayoría, por ejemplo, trabajan en formato asíncrono, ¿no? A veces algún trabajador inicia una cosa, otro trabajador inicia otra cosa. Al final todo se ejecuta, sí, pero no necesariamente iniciaron al mismo tiempo. Ya, de manera síncrona, más que todo cuando son máquinas, son dispositivos, ¿no? O tal vez algunos trabajos o procesos de precisión, ahí se trabaja asíncrono. Pero también existe, ¿no? También en algunas situaciones puede darse. Lo mismo que tenemos en el LAN va a ocurrir en lo que es el OR, ¿no? En el OR, ¿qué vamos a encontrar? Una o más de las actividades que suceden a la conexión iniciarán. Cuando te dice una o más, a diferencia del LAN, te obliga a que todas deben iniciar. Acá en el OR, una o más, mínimo una, ¿no? Mínimo una para que pueda, y en este caso, suceder, ¿no? Para que sucedan las actividades de ese tipo de conexión. No necesariamente al mismo tiempo, no, profesor. Por ejemplo, vamos a poner, si inicia una, obviamente, bueno, iniciará esa única, pero si inicia dos, la primera y la segunda, por ejemplo, puede iniciar primero la segunda y luego la primera, ¿ya? Porque es asíncrono. El OR síncrono, aquí una o más, en este caso una o más de las actividades que suceden a la conexión iniciarán al mismo tiempo. Es de manera obligatoria que inicien todas. Ahora, profesor, ¿qué pasa si de 5 opciones deben iniciar 3? Ya, por ejemplo, la uno, la 2 y la 5, por ejemplo. Entonces, esas 3, la uno, la 2 y la 5, deben iniciar las 3 al mismo tiempo. Si se eligieron esas 3 opciones. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere. Y el SOR, bueno, ya te lo he explicado ya más adelante. Ya te lo he explicado, digo, ya en otros puntos, ¿no? De la clase. Y creo que no, en SOR está bien claro.
Profesor, ¿qué pasa con...? Bueno, ahí tendríamos lo que es de divergencia. Como es aquí, todas las actividades que suceden, o sea, que salen de la conexión. En cambio, en la de convergencia son todas las actividades que, en este caso, que preceden. O todas las actividades precedentes, o sea, todas las actividades que vienen de otro lugar y se conectan o se unen a este tipo de conector, ¿no? O a este tipo de conexión. Cuando se unen, se supone, aquí más bien obliga, por ejemplo, si es en el caso de LAN, obliga que todas las actividades precedentes, o sea, que vienen de otros puntos, deben terminar antes de que puedan pasar esa compuerta. O sea, a diferencia de la anterior, te obligaban que iniciaran, acá te obligan que terminen. ¿Ya? En la anterior te obligaban divergencia, te obligan que inicien, acá en la convergencia te obligan que se terminen las actividades. Ahí vamos a tener lo que es el LAN asíncrono, donde me dice que todas las actividades precedentes deben terminar. En el LAN, ya, bueno, si es asíncrono, pero no necesariamente todas las actividades tienen que terminar al mismo tiempo. Una puede terminar antes, otra después, ¿no? En el LAN síncrono, aquí sí todas tienen que terminar al mismo tiempo, mira, ve. Todas a veces aquí tienen que terminar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si no, no se puede utilizar, no cumpliría, ¿no? Vamos a tener también lo que es el OR asíncrono. Una o más de las actividades, dicen, precedentes terminarán. O sea, al menos de las anteriores actividades que se unen a esta compuerta debe terminar al menos uno. En el OR síncrono, una o más, ¿no? Normalmente casi el OR síncrono te obliga que deben terminar sí o sí las actividades precedentes, ¿no? Para que se pueda dar. Pues ahora, y el SOR. El SOR es exactamente, dice exactamente una de las actividades precedentes terminará. Como tú ya sabes, el SOR solamente me da a elegir una opción, tanto para la divergencia como para la convergencia. Listo, joven. Entonces ahí tendríamos los tipos, ¿no?, de conexiones de acuerdo a la divergencia y a la convergencia. El formato de los iconos es el mismo que el anterior. Ahí sí no hay ninguna variación. Solamente que uno divide y el otro agrupa, ¿no? Hasta este punto, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta que tengas? Todo bien. Listo. Avanzamos entonces. Vamos ahora con ejemplos. ¿Sí? Vamos ahora con ejemplos. Mira, vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿ya? Yo te voy a mencionar un ejemplo de OR, tú me vas a mencionar otro, ¿ya? Me indicarías, profesor, estas serían actividad 1, actividad 2. Listo, ya. Esas pertenecerían. Mínimo 2 actividades, obviamente, tienen que ser para que pueda darse esta situación. Pueden ser 3 actividades, ¿ya? En este ejemplo, me están indicando que están utilizando la compuerta OR. Y están tomando las compuertas de tipo asíncrono. ¿Ya? De tipo asíncrono. ¿Por qué, profesor? Mira, ya, vamos viendo aquí. Como tú ves aquí, bueno, no sé, no me están indicando la actividad predecesora, pero asumo que es, por ejemplo, elegir un curso de capacitación, podría decir. O capacitarse para el trabajo, de repente, ¿no? O capacitarse para desarrollar algo, ¿no? Bueno, algo así debería estar en la actividad predecesora. Y como tú observas aquí, hay un OR, en el cual se divide en dos actividades, ¿no? La primera actividad que tú observas aquí es estudiar libro. Y la segunda es tomar curso. ¿Y aquí quiere decir? Que esto implica que alguien o una persona se quiere capacitar y quiere aprender algo y tiene dos opciones. La primera es estudiar un libro, la segunda tomar un curso. Ahora, profesor, ¿por qué está utilizando el OR? ¿Por qué? Porque una persona que toma un curso puede también estudiar un libro, o sea, puede comprar un libro y puede, junto con el curso, ir preparándose. Es por eso que están unidos. Ahora también tiene la opción de solamente comprar el libro y con el libro capacitarte o aprender.
y ya no tomar el curso. O tal vez no comprar el libro y tomar el curso porque ahí te van a dar material para que tú puedas aprender. O los dos, como te expliqué al inicio. Entonces, profesor, ¿por qué son de manera asíncrona? ¿No? Son de manera asíncrona porque tú no puedes realizar estas dos actividades al mismo tiempo. Cuando tomas el curso, tienes que estar prestando atención. No puedes estar estudiando el libro y prestando atención a la vez. No, eso no sería lógico. ¿Ya? En cambio, igual también si estudias el libro, no puedes en este caso tomar el curso. Puedes hacer un momento uno, un momento otro, en tiempos diferentes, sí. Por ejemplo, normalmente lo que pasa en un curso de capacitación, ¿no? A veces le dicen, ¿sabes qué? A ver, abran sus libros y en tal página, a ver, revisen esto. Y ya luego, ahora sí, ya presten atención. Ya entonces, mira, ahí se pueden hacer ambas cosas, ¿no? Estudiar tal vez un libro y tomar un curso de manera, que te digo, no al mismo tiempo, no de manera simultánea, pero sí de manera secuencial. ¿Listo? Entonces, por eso que tenemos ahí de manera asíncrona, o sea, no se pueden dar los dos al mismo tiempo, ¿no? Pero sí en tiempos diferentes. Y utilizamos otro OR para unir estas dos actividades, porque estas dos actividades son de elección, ¿no? O sea, tengo que elegir una de ellas, ¿no? Y al elegir una de estas actividades tengo que unirlas con otro OR, que normalmente es la misma tipo de compuerta, por lo general, no hay excepciones también, para que me permita seguir, ¿no? O generar lo que es una nueva actividad. A ver, ¿se entendió el ejemplo? Ya, si se entendió, a ver, mencióname al menos uno o dos casos, bueno, un caso a ver que te se ocurra, un ejemplo de que esté relacionado a este tipo de compuerta o de conexión. A ver, mencióname en el chat. A ver, vamos con el primer ejemplo. A ver, actividad conducir y revisar el teléfono con el OR. Ya, ya. En todo caso, no sería revisar tal vez el teléfono, sino tal vez contestar una llamada, porque hay dispositivos de, ¿cómo le llaman? Manos libres, ¿no? Que tú puedes ir conduciendo y puedes, ¿no? Ir escuchando y hablando en el auto, ¿no? Tal vez ahí sí, tal vez no revisar tanto, porque eso sí podría generar un accidente, ¿ya? Pero sí se puede hacer ambos, ¿no? Se pueden hacer ambas cosas, sí. Pero como le digo, contestar una llamada, más básicamente sería. ¿Ya? Porque imagínate ir chateando y conduciendo, ¿no? Eso sí generaría, ya no se podría realizar. O no se debería también realizar. Algunos dirán, profesor, sí se puede, pero no se debería. Listo, entonces ahí tenemos un primer ejemplo, ¿no? Conducir y hablar por teléfono tal vez, ¿no? Eso sí se podría hacer. O una de ellas, ¿no? O una de ellas también puede ser, no puedes conducir y tal vez si te llaman, puedes detener el auto y puedes contestar la llamada. Entonces, mira, también puede darse también una o la otra. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ahí tenemos un ejemplo ahí que nos ha mencionado uno de sus compañeros. Ya, listo. Pasamos al otro formato. Vamos ahora con lo que es el LAN. Vamos con lo que es el LAN. Todavía nos queda todavía unos ejemplos más. Vamos con lo que es el LAN, jóvenes. A ver, en el LAN, como tú ya sabes, ¿qué te dice el LAN? Que deben iniciar todas. Pero están utilizando acá un LAN asíncrono. Quiere decir que deben iniciar todas, pero no necesariamente al mismo tiempo. ¿Ya? Pero sí tienen que iniciar todas. Eso es lo que te están indicando. ¿Ya? Que tienen que iniciar todas. Entonces, partiendo de ese punto de vista, ¿ya? Partiendo de ese punto de vista, vamos viendo el ejemplo. Dice, detecta fuego. Ah, ya. Entonces, estamos hablando de un proceso en este caso, de alarmas contra incendios, ¿no? O de un sistema contra incendios, ¿ya? Se detecta el fuego, que vendría a ser una actividad, y se divide en tres actividades. Para eso se utiliza una comportante de tipo asíncrono.
¿Cuál es la primera actividad? Sonar alarma, notificar a los bomberos, activar dispositivo antiincendio. ¿Ya? ¿Listo? Entonces tenemos 3 actividades. Profesor, ¿estas actividades te tienen que dar obligatoriamente? Sí, porque es un AN. No necesariamente en el mismo orden, ¿ya? No necesariamente, pero por lo general se tiene que dar, ¿no? Por ejemplo, puede sonar la alarma y después activarse el dispositivo antiincendio y después tal vez notificar a los bomberos. O sonar la alarma y notificar a los bomberos y activar luego el dispositivo antiincendio. ¿Ya? Pero sí o sí tienen que darse, ¿no? De manera, que te digo, obligatoria, ¿no? A veces suena la alarma, ¿no? Y se envía la notificación a los bomberos. A veces suena la alarma y se activa el dispositivo antiincendio, se apaga, o sea, si es un incendio pequeño, se apaga y si el sensor, por ejemplo, ya no detecta más fuego, ahí nada más queda. Bueno, un sistema pues no completo de contra incendios. Entonces todo va a depender, ya todo va a depender. Ya, pero, sí, todo depende de las condiciones. Todo va a depender, jóvenes, de las condiciones, ¿no? Entonces, ahora, si en el segundo ejemplo que te dije que, por ejemplo, puede activarse el dispositivo antiincendio y ahí nada más queda y ya no se da notificación a los bomberos, si fuese ese caso, ahí sí tendría que utilizar un OR, ¿ya? Entonces, pero en este caso no. Bueno, el ejemplo me está indicando que sí o sí los 3 deben cumplirse. ¿Ok? No hay ningún problema. Igual también está utilizando una compuerta para agrupar, en este caso para converger estas 3 opciones, porque de las 3 debe salir una. ¿No? De las 3, disculpa, de las 3 deben cumplirse, disculpa, todas, ¿no? De las 3 deben cumplirse todas. Y esto me va a generar una nueva actividad, ¿no? Que en este caso sería registrar evento. Registrar el evento. ¿Listo? Entonces, y eso sería, ahí terminaría lo que es todo el proceso. ¿Ya? Hay algo que también quiero indicarte aquí, que es, que no sé si también habrás visto en el otro diagrama, hay una especie de unas jotas que hay por aquí, ¿no? Estas jotas que tú ves aquí son, se podría decir, como una especie de codificación o índices que se les ponen a las conexiones para saber exactamente en qué conexión, bueno, para guardar un orden, ¿no? Para guardar un orden de las conexiones que hay en ese gráfico. Por ejemplo, tengo 4, 5, 10 conexiones, entonces le coloco J1, J2 y así conforme van apareciendo. No, solamente es como para poder diferenciar, ¿no? Nada más. Y por ejemplo, si en caso ya tú expones un trabajo, yo te digo, a ver, en la conexión J5, por ejemplo, ¿por qué has utilizado tal compuerta? Ah, ya, entonces es más que todo ahí para identificarlos. Nada más. Listo, jóvenes. Entonces, hasta ahí creo que estamos con el AN. No hay problema. A ver, dame un ejemplo rápido nada más de un AN, a ver, que tengas, que se te haya ocurrido. A ver, jóvenes, ¿nadie? No necesariamente tienen que haber 3 opciones, ¿no? Pueden haber todos nada más, ¿no? No hay ningún problema. A ver, vamos a verlo con un ejemplo, a ver, sencillo, a ver.
Normalmente, bueno, normalmente los casos, como tú estás observando, tanto en el anterior como en este caso, por lo general vamos a encontrar con puertas asíncronas, ¿ya? O conexiones asíncronas. Siempre casi es así. Ya, en algunos casos puedes encontrar síncronos porque es un poco complicado ver, o sea, un ejemplo donde haya tres actividades de manera simultánea. Es que sí lo hay, ¿no? Sí lo hay, pero son pocas, ¿no? Son pocos los ejemplos. Ya vamos a ver en otros casos, ¿no? Donde vamos a ver que sí se puede dar de manera simultánea. A ver, entonces vamos viendo acá un ejemplo práctico, ¿no? Por ejemplo, si quieres trabajar con dos opciones, es en este caso, ¿no? Cuando tú tienes ¿qué te digo? En una actividad, bueno, en un proceso de una empresa, podría darse la situación de cuando lleva a reparación, por ejemplo, ¿no? En mantenimiento, un dispositivo. Tú le dices, revisas el dispositivo, detectas el problema, pero hay dos opciones, ¿no? Por ejemplo, un televisor, por ejemplo, hay dos opciones. Se quemaron, por ejemplo, los LED. Vamos a suponer que se quemaron los LED. Entonces, ese televisor, el técnico, te va a dar dos opciones, ¿no? Las dos opciones. La primera dice que va a ser la reparación, o sea, de la pieza o del dispositivo que está dañado, ¿no? Es reparación, ¿no? Reparación. Y la otra opción, ¿no? Que en este caso te va a ver. La primera opción es cambiar la pieza que está reparada. La segunda, bueno, a ver, mira, normalmente, para que me entiendas un poco más claro, si utilizamos lo que es el LAN. Cuando tú te vas, ya para un servicio técnico de celulares, creo que ahí me vas a entender mejor. Un servicio técnico de celulares, cuando tú te revisan el celular, ahí el técnico te va a decir, ¿sabes qué? Mira, cuando yo te voy a revisar el celular, te voy a decir el problema, pero el hecho de que desarme el celular implica lo que es un pago, ¿no? O sea, se puede hacer una revisión, tiene un costo. Y a la reparación tiene otro costo. Ya, listo. Ah, ok, no hay problema. Entonces, sí o sí, ¿tú qué vas a pagar? Sí o sí vas a tener que pagar por la revisión y por la reparación o cambio de pieza, que también sería la otra opción que te estaba diciendo, ¿no? Reparación o cambio de pieza. Entonces, mira, ahí te está obligando, te está condicionando, que debe ser obligatorio. Tanto pagar lo que es la revisión como la reparación. ¿Listo? Entonces ahí te podemos tener un ejemplo también de A, ¿no? De manera obligatoria. No necesariamente, obviamente, al mismo tiempo, ¿no? Se va a dar esto, pero puede darse, ¿no? De manera obligatoria. Listo, entonces, ahora, algunos dirán, profesor, pero ¿puedo utilizar un OR ahí? Tal vez podrías utilizar un OR, dependiendo, ¿no? Dependiendo porque en el caso de que sea, si es una garantía, ya si es una garantía, las dos actividades se dan de manera obligatoria. Pero si es ya un pago en efectivo, podría ser un OR porque tal vez pueden darle la revisión y de la revisión resulta que no hay reparación, entonces ahí nada más quedaría. Entonces ahí sí podría ser un OR. Pero si es una garantía, obviamente sí o sí o lo reparan o te cambian el equipo. Al final siempre tienes una solución. Entonces, ahí, como te digo, también todo depende de la situación, ¿no? Todo va a depender de la situación. En caso de la garantía, ahí sí sería un AN de manera obligatoria, ¿no? Si es en este caso una reparación de un dispositivo que ya no tiene garantía, obviamente ahí sí podrías utilizar un OR, ¿no? Puedes usar un OR. Listo. Vamos ahora con un ejemplo de SOR, ¿no? En este ejemplo de SOR, como algunos le llaman también, se le llaman el OR exclusivo, también le llaman de esa manera, ¿no? Le llaman el OR exclusivo. Tú ya habíamos explicado un ejemplo anterior, sí, creo que aquí lo vas a entender perfectamente, no va a haber ningún problema. Tenemos aquí, por ejemplo, viajar en avión y viajar en auto. Tenemos dos opciones de viaje. Su actividad predecesora es seleccionar destino. Tengo dos opciones para seleccionar, dos tipos de formatos para viajar, ¿no? En primer lugar, avión y automóvil. Aunque aquí seleccionar destino, yo no, ¿qué te digo? No creo que sea la actividad adecuada. En pocas palabras sería seleccionar medio de transporte o seleccionar medio de viaje, ¿ya? ¿Listo? Entonces ahí sí creo que sería lo ideal, ¿no? Seleccionar medio o tipo o formato, ¿no? O tipo de viaje o medio de transporte, ¿no? En todo caso sería, ¿no? Que sería en avión o automóvil. Ahí sí creo que sería más adecuado.
Tengo en primer lugar, tengo la opción de viajar en avión y la otra de viajar en auto. Profesor, obviamente tienes que hacer una de las dos, ¿no? Para llegar a tu destino. Una vez que se cumplen cualquiera de las dos, recién llegas obviamente a ese lugar y vas a buscar alojamiento. ¿Ya? Pero como tú observas aquí, es un SOR, porque solamente se da una de ellas. Aunque algunos dirán, profesor, pero yo puedo viajar en avión y en auto, ¿no? Tal vez parte de la ruta en avión, parte de la ruta en auto, sí, pero no es de manera simultánea, ¿no? Y tampoco, ¿qué te digo? Estamos hablando de un punto de partida y un punto de llegada. Ahora, si tienes opción, ¿no? Si tienes opción de tal vez, o hay una situación donde podría darse que el pasajero tenga que viajar, parte del viaje sea en avión y parte en auto, ahí sí, en ese caso ya no tendrías que utilizar, por ejemplo, en este caso un AN, ¿no? Un AN asíncrono, donde primero tendría que comenzar en avión y luego se cumpliría lo que es el viaje en auto, ¿no? Ahí sería un AN, sí, asíncrono, ¿ya? Como te digo, todo depende de la situación, ¿ya? Pero con este caso me están obligando que solamente elija una de las dos. Como te digo, no todos los procesos de las empresas son iguales. Eso puede cambiar. Esto, lo que te estoy indicando solamente son casos y ejemplos, ¿ya? Pero puede cambiar, puede variar. A ver, Jonas, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta para pasar a lo que es el LAN síncrono? Todo ok. Listo. Pasamos entonces ahora a lo que es el LAN síncrono. El LAN síncrono, como ya te había indicado, no es muy común que digamos, ¿no? Hay ejemplos, pero son muy pocos. Y uno de ellos sería que está a continuación, ¿no? Que es, por ejemplo, iniciar una carrera. En una carrera se pueden iniciar tres actividades de manera simultánea, que es, por ejemplo, sonar disparo de inicio, iniciar cronómetro y empezar a correr. Aunque algunos dirán, profesor, pero de manera simultánea exacta no se van a dar, obviamente no, pero sí hay una diferencia se podría decir, de tiempo entre uno y otro que es mínima. Y como es casi imperceptible esta diferencia se puede decir, este espacio de tiempo entre cada una de las actividades es mínima, o sea, no se nota, aparentemente da la sensación de que han iniciado se inician las tres actividades de manera simultánea, es por eso que sí se le puede considerar como ejemplo AND de tipo síncrono, ¿ya? De tipo síncrono. Y ahí tenemos este ejemplo, ¿sí? Cuando las actividades, ahora, obviamente aquí son tal vez, a lo mucho sería un segundo entre, ¿no? Entre el disparo y tal vez iniciar el cronómetro y empezar a correr. Es un instante nada más que se pasan todas estas tres actividades. Entonces sí se le considera síncrono. También si hay más de diferencia de tiempo, tampoco no se le puede considerar síncrono. Tendría que considerarse ya de tipo asíncrono, ¿ya? Listo. ¿Se entendió este ejemplo, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Todo ok. Listo. Pasamos entonces al otro ejemplo. El otro ejemplo, jóvenes, aquí te está mostrando que también podemos combinar las conexiones. Ya podemos combinar las conexiones. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo de conexiones pueden aparecer dentro de otra conexión.
¿ya? Eso puede pasar dependiendo el proceso, ¿no? Que tú estés trabajando. Mira, en este caso tenemos aquí lo que es un ejemplo relacionado a lo que es el desarrollo de un proyecto o la gestión de un proyecto, ¿ya? Para que me entiendas, ¿no? La gestión de un proyecto. En la gestión de un proyecto, lo primero que se hace, por ejemplo, es evaluar la propuesta. Una vez que se evalúa la propuesta, esta va a generar dos situaciones. En la primera, que sea aceptada, y en la segunda, que sea rechazada. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si se rechaza la propuesta, ahí hay una, como tú ves, una ramificación en la cual yo puedo observar que ahí nada más termina todo el proceso. Como tú ves, ya no tiene ninguna actividad, porque obviamente ahí esa sería la última. Por eso, pero ¿qué pasa si no se rechaza, si no se acepta la propuesta? Entonces si se acepta pasaría a otras actividades. Como tú estás observando aquí, después no hemos o no encontramos lo que es una actividad que diga aceptar propuesta. ¿Ya? ¿Y esto por qué pasa? Y esto normalmente lo hacen cuando solamente hay dos opciones. ¿Ya? Cuando tú tienes dos opciones puedes hacer esto, ¿no? De obviar, agregar la caja, porque normalmente debería agregarse una caja donde diga aceptar propuesta antes del OR, ¿no? Eso es lo normal, ¿ya? Que se debería agregar porque es la segunda opción. Y después de aceptar propuesta recién partiría lo que es ajustar detalles y ajustar costo. Pero ¿por qué no lo han considerado acá? Porque como solamente son dos opciones y una opción ya está siendo, que en este caso viene a ser la parte negativa, ¿no? Que rechaza la propuesta, lo contrario o lo que quedaría como la opción verdadera sería aceptar propuesta, ¿no? O sea, por deducción. Entonces es por ese motivo que como son solamente dos opciones, lo han obviado esa caja, ¿no? Esa caja o la unidad de trabajo lo han obviado, la actividad, y directamente han pasado lo que es un OR, ¿no? Pero debería haber una caja ahí, ¿no? Ya, una unidad de trabajo ahí, antes del OR. Ya no te olvides que diga aceptar propuesta. Ya, una vez explicado eso, ahora sí te voy a indicar, profesor, el OR. Porque, mira, como tú ves aquí, hay un OR que sale de otra, ¿sí? De un SOR, ¿no? Mira, sale un OR. ¿Y ese OR que me indica? Que una vez que se ha sido aceptada la propuesta, puede realizarse de cosas, ajuste de los detalles técnicos, o sea, de la propuesta, obviamente, o ajuste del costo. O pueden darse las dos situaciones también, ¿no? Que pueden darse a dar un ajuste de detalles y también a la vez ajustarse el costo. Es por eso que han utilizado el OR. Y para unirlos también han utilizado otro OR de tipo asíncrono. Y al final, cuando ya se realizaron estas actividades, ¿no? Pasaría a realizarse una última actividad que sería firmar el contrato. ¿Listo, jóvenes? Entonces ahí tendríamos un ejemplo relacionado a lo que es la combinación de conexiones. ¿Hasta ahí, jóvenes, alguna duda, alguna consulta que tengas? Ya, con respecto a la evaluación continua de los jóvenes, es la próxima semana. Ya, en la próxima semana. No se vayan a olvidar, repasan su contenido. Ustedes repasen, yo la próxima clase voy a continuar con esta bueno, con estas diapositivas, pero repasen, hay ejemplos, ahí también vas a observar algunos detalles que te voy a indicar de aquí terminando esta última diapositiva que voy a explicar. Ya, mira, para terminar, al menos al día de hoy, quiero terminar aquí con lo que es con una combinación es válida. Disculpa, combinación no válida. Las combinaciones no válidas se dan cuando utilizas las compuertas de manera incorrecta, más que todo cuando es para la parte de convergencia, ¿no? Como tú estás utilizando aquí, por ejemplo, tengo de recibir propuesta y luego evaluar costo y evaluar parte técnica. Pero con el SOR le estás indicando que puede ser una u otra. Por ejemplo, por la lógica, si tú entiendes evaluar costo y evaluar parte técnica, estas pueden ser opcionales. Entonces no deberías utilizar aquí lo que es un SOR. Ya, no deberías utilizar un SOR. Y también aquí, la otra parte del error sería aquí en lo que es lo que es la compuerta AND, asíncrono. No estás obligando que las dos anteriores se den de manera obligatoria. Y tampoco, aquí debería ser, por ejemplo, como te digo, un
un OR, ¿no? Ahí debería ser un OR. Entonces aquí también hay que tener cuidado al momento de utilizar y de combinar las compuertas. Listo, hasta aquí nos vamos a quedar. Repasa lo que está por acá. Hay un ejemplo que quiero que repases y no te vayas a olvidar y trata de adaptarlo a tu proyecto y lo agregando y lo realizando. ¿Ya? Nosotros la próxima semana vamos a a terminar esta explicación y vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Y luego vamos a ver la parte de la evaluación. Ya no te olvides, repasa la parte teórica porque va a venir también un cuestionario, ¿ya? Y va a venir también un trabajo, ¿no? Y práctico, ¿ya? Así que repasa, ¿ya? Repase. Y revisas este último ejemplo que te voy a indicar acá al final, ¿ya? Que es el ejemplo de que tiene un IDF 0, que sería el diagrama A0. Luego tiene su diagrama IDF0, su diagrama A0 nada más aquí. El primero es A-0, ¿no? A-0 y luego tiene su diagrama A0. Y ahí están sus tres, bueno, hay tres procesos básicos que se están dividiendo. Y luego tienes acá, mira, este se ha tomado uno de estos elementos que es el procesar orden y lo han convertido al diagrama, a un diagrama IDF3, mira, y ahí lo han convertido. Y ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo donde se sobreentiende lo que se trata de detallar, ¿no? En relación a lo que es la gestión del departamento de ventas. Entonces ahí complementas ahí, repasa para que tú veas cómo es la parte de transición, ¿no? De IDF0 ahí IDF3. Solamente se toma un proceso y se detalla. Así de sencillo, nada más. Ya, practica, trata de llevarlo a tu tipo de empresa que estás trabajando. ¿Ya? Profe, Hola, sí, dime, te escucho. ¿todavía se le puede enviar el diagrama de procesos que nos pidió la semana pasada? El diagrama de procesos, ¿para cuándo lo solicité? Era para el viernes. No tuvimos. Mm, ya, ya, lo voy a, bueno, lo puedo aceptar, pero eso sí se considera pues con tardanza. ¿Te parece? ¿Sí? Sí, 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 profe. Ya, y entonces de aquí, bueno, ahorita tengo clases todavía. De aquí me dejas un mensaje ahí en el chat. Ya, me dejas a bueno, aquí me dejas a acordar 2:30 por ahí. 2:30, 2:30 me dejas un mensaje ahí indicándome que no me olvides de activarlo. Ya, para activar nuevamente, para que pueda subirlo ahí en la plataforma. Ya, Ok, profe. Gracias. ya, listo. Listo, pues jóvenes, nos Profesor, quedamos ahí, no se olviden. Hola, sí, profesor, una consulta. hola, dime. Para la evaluación continua 2, ¿va a venir así como para hacer diagramas? Sí van a venir ahí, van a venir para hacer diagramas. Estos diagramas sí los vamos a hacer con PowerPoint. Ya, vamos en la próxima clase voy a subir una plantilla a la próxima clase para explicarte nada más. O sea, tú solamente vas a utilizar lo que yo había creado y bases tus diseños en PowerPoint, nada más. ¿Ya? Ah, ya. Ya, Sí, gracias, pero profesor. también repasa en la parte teórica, pues, ¿no? Porque también va a venir un cuestionario. ¿Ya? Ya. Listo. Listo, jóvenes. Se cuidan. Nos vemos hasta la próxima clase. ¿Ya? No se olviden, próxima clase, evaluación. ¿Ya? Me retiro porque ya tengo clase con otro grupo. Cuídense, jóvenes. Buenas tardes con todos y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.